El cielo guarda historias que no se borran, se heredan. Memorias en llamas. Como lo recuerda nuestra gente. El 17 de octubre de 1965, Bucaramanga presenció un hecho sin precedentes. La primera colisión aérea en el cielo santandereano. Un accidente que pasó a la historia dejando un recuerdo imborrable en quienes vivieron este momento. Entre los recuerdos de ese día también vive el valor de quienes enfrentaron las llamas sin dudar, nuestros bomberos, cuya entrega permanece grabada en la memoria de nuestra ciudad. Hoy, casi 60 años después, estos recuerdos no se han olvidado y siguen la voz de quienes vivieron estos momentos y también en las de quienes heredamos estos recuerdos. Mi abuelo siempre dice que hay recuerdos que no hace falta leer en libros, pues viven dentro de lo que la gente cuenta. Bueno, Neto, cuénteme cómo fue ese momento, cuántos años tenía, cómo fue que se enteró, por dónde se enteró. Pues nosotros estábamos, en ese momento vivía yo en el barrio La Joya, tenía 13 años, estábamos en la calle jugando ahí un partido de fútbol cuando empezaron a comentar que se habían estrellado 2 aviones en Pan de Azúcar. Entonces inmediatamente nosotros avanzamos hacia Pan de Azúcar. Desafortunadamente no pudimos ver nada porque la policía ya había acordonado el sitio. También se enteró por radio, porque escuchó la radio. Sí, claro, después por la radio y al otro día todos los periódicos con fotos de los aviones estrellados, porque prácticamente las personas que iban en el avión y en la avioneta murieron. Radio Bucaramanga, única en Santander en transmisión para Colombia. Isabel, ¿hace cuánto tiempo vives en Bucaramanga? Toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Y tú qué recuerdas así de esta zona de Bucaramanga, el aeropuerto? De esta zona recuerdo que todo era puro terreno porque era el aeropuerto y solamente esta Plaza Mayor la construyeron después de que se llevaron el aeropuerto de acá. Yo tenía como 12 o 13 años, lo de un accidente que hubo, pues yo creía que era que se había estrellado con una montaña, pero oí que dijeron que fueron 2 aviones que se estrellaron. ¿Y cómo fue el panorama, digamos, en la ciudad después de que, cuando todo el mundo se enteró? Todo el mundo corriendo para allá, para Pan de Azúcar, a ver qué era lo que había pasado, porque en esa época pues fue mucho estruendo el que se escuchó por la explosión de los 2 aviones. Eso es lo que sucedió más o menos. El 17 de octubre de 1965, un avión DC-3 proveniente de Bogotá y una avioneta Piper que despegó del antiguo aeropuerto Gómez Niño colisionaron en el cielo de Bucaramanga. Ambas aeronaves volaban en la misma dirección cuando se produjo el impacto, cobrando la vida de todos sus ocupantes. Algunas versiones afirman que la avioneta levantó su ala izquierda instantes antes del choque, producto del efecto vórtice de las alas. En esta bitácora tenemos registrado que el 17 de octubre de 1965, siendo a las 10:20 de la mañana, llamó la señora Cruz de Beltrán, informando que en el Instituto Caldas se había caído un avión. Inmediatamente salieron las máquinas 3, 4 y 5. El chofer Rito Vesga con la máquina número 3. Eli Rey, Rafael Belandia y Gustavo Carrillo en las camionetas y máquinas número 4. El chofer León Leal con la máquina número 5, el señor comandante y los tenientes con sus respectivos tripulantes. Por último, salió el chofer Bonilla con la máquina número 1 y 3 bomberos para la carrera 45-55-34 a bajar un pedazo de ala de avión de un tejado. En esta época, mi padre ya tenía años, unos pocos años de haber ingresado a Bomberos de Bucaramanga. Y pues en la narrativa con él llegó el caso, porque cerca de allí pues vivía una familiar. Y mirando hacia los cerros, mi padre me hizo el comentario del accidente que había sucedido con el avión. La mecánica de esos carros debía haber sido muy dura, porque cuando eso no habían direcciones hidráulicas ni nada de eso. Y pues los bomberos siempre iban colgados atrás, o sea, las cosas eran, el maquinista y los bomberos iban colgados atrás. Pues de los recuerdos que tengo de niño, cuando íbamos allá, pues conocí estos vehículos y pues un niño que aspiraba de pronto o le gustaban los bomberos, pues jugaba con ellos, subía a las máquinas, nos dejaban de pronto subir y mirar.
¿Tú qué venías a hacer de pronto por esos lugares o cómo recuerdas o por qué, digamos, para ti como que tienes como tan presente las zonas del aeropuerto? Porque siempre nos traían dizque a pasear a mirar el aeropuerto y a mirar los aviones y todo eso. Entonces, como nos traían, pues uno por estos lados no andaba porque eso estaba todo cerrado, sino así por donde arreglaban los aviones, donde salía los aviones, eso nos venían a traer. El plan del domingo era exactamente, ir a ver los y a aviones. comer helados y así como hacen arriba en el otro aeropuerto. Bueno, doña Los Amparo, ¿usted qué cosa particular recuerda de este lugar? De este sitio, recuerdo cuando yo era niña que estudiaba en el Hogar San José, que quedaba en el Éxito Oriental, que queda ahorita en La Rosita, y nos veníamos a pie todos los días con las compañeras y nos parábamos acá porque era el taller de los aviones. Sí. Entonces ahí nos regalaban unas bolsitas como burbujas, Papel de burbujitas. de papel de burbujitas, y nos regalaban, nosotros por el camino íbamos felices pichando. ¿Pichándolas? Nos desestresábamos con eso. ¿Y tú sientes que este lugar ha cambiado mucho? Bastante, porque en esa época era más grande, porque abarcaba hasta la iglesia de Torcoloma y todo ese La que estaba espacio. por allá. Y ahora es el Coliseo del Mundo Luna Santos, donde hacen muchas cosas deportivas y cosas de la alcaldía, los adultos mayores y para los niños. Bueno, y entonces hasta aquí era donde llegaba el hangar. Hasta allá. Hasta la iglesia. Todo esto era grande, claro, todo esto era techo. Era Para enorme, que ¿no? metieran un avión, tenía que ser bastante Tenía que grande. ser grande, sí. Más o menos igual aquí llegaban aviones grandes. o Aviones, avionetas, avionetas, de todo. todo. Bueno, entonces hasta ahí, hasta la antena era donde iba el hangar. Hasta donde queda la antena donde llegó el Papa, ahí era el taller, todo eso era el taller. Y la pista empezaba desde la policlínica en Santo Domingo, ahí arrancaba, era donde los aviones cogían como fuerza, y donde nos cogíamos con las compañeras así, que el aire nos llevara. Y el avión seguía hasta como Plaza Mayor, ahí daba vuelta, y ahí iba por todo hasta abajo, donde queda ahora un gimnasio en Ciudad Bolívar, ahí era donde ya despegaba. Despegaba. Bueno, ¿y usted más o menos en qué época? Es que eso... Yo como que viví usted se todo acuerda. eso en la época de mi primaria, que fue el 72, 71, 73, 74. Buenos Eran momentos. lindos, inolvidables. Para ti, ¿por qué fue como tan marcado el accidente? A mí me impactó mucho porque en ese avión venía una profesora que era de quinto primaria, venía con su hija. La profesora se llamaba Ana Jacoba, ¿Y tú cómo te enteraste que ella venía en ese avión? porque salió en los nombres de los pasajeros. Bueno, ¿y tú qué recuerdas también así como que haya aparecido en el periódico, que tú hayas escuchado así en la radio, que para ti haya sido como un poco impactante? No, pues sí, al ver el periódico y lógicamente pues eso no lo tomaban tan de cerca, ¿no? Pero sí se veía, mejor dicho, todo destrozado, maletas, y de lejos se veía esto, sí, ¿cómo te digo? No se veía nítido, pero sí se veía que parecían como así, pues gente que también se desintegró con todo. ¿Y tú en ese momento que escuchaste la noticia por la radio, cuál fue como la No, pues terrible, dice uno, y después cuando veo los nombres de los pasajeros, ¡ay! Imagínate, eso queda uno en shock. Y Duani, Qué pesar. ¿tú qué hiciste? ¿O de pronto te acercaste hasta el lugar donde pasaron? No, porque eso no dejaban pasar para allá a nadie, ni tampoco, pues como uno no era familiar de ninguno de esas personas, tampoco lo dejaban a uno. ¿Cómo se sentía el ambiente aquí en Bucaramanga? ¿Cómo la actitud de las personas frente al accidente? Porque fue pues un hecho terrible, ¿no? Sí, claro, no, pues toda la gente pensando, callados, eso es que en esa época sí respetaban el duelo. En esa época todo el mundo tenía duelo por todo eso que sucedió. Hoy la ciudad proyecta nuevas rutas hacia el futuro. Ese sector clave en el desarrollo del sur de Bucaramanga será transformado con una de las megaobras de movilidad más importantes, impulsadas por la administración del alcalde Jaime Andrés Beltrán. Una obra que desde la memoria también construye futuro.